tal? Muy buenos días. Mi nombre es Keila Escobedo y el día de hoy me gustaría hablar acerca del aprendizaje significativo como herramienta para la función docente. Bueno, el aprendizaje significativo es aquel que nos permite que el niño construya su propio aprendizaje y bueno, pues le dote de significado. Lo que escucho, olvido. Lo que veo, recuerdo. Lo que hago, aprendo y comprendo. Concurso. Me gustaría agregar algunas cositas a esta definición. Y bueno, pues en primera se encuentra el hecho de que ¿qué es un docente para la sociedad? ¿Qué labor cumple el docente dentro de este rol en el que interactúan los padres de familia, los directivos, en el que interactúan los alumnos y las personas externas a la institución educativa? Un docente es una guía, es un asesor del conocimiento, es aquel que acompaña a los estudiantes en su proceso de construcción, en su proceso de adquisición de conocimientos. Entonces, por ello, pues el rol del docente es esencial en la formación de los estudiantes. La figura docente para la sociedad en la actualidad, por su forma de ser y habitar en este plano, bueno, pues consiste en proporcionar a los estudiantes aspiraciones y también, bueno, pues valores, una forma, un sentido de vivir dentro de esta sociedad. Es decir, esto consiste en construirse a uno mismo como personas y también para generar relaciones con el resto de la sociedad. El evaluar situaciones educativas, el analizar críticamente los factores que intervienen en la condición, en la elaboración de estrategias de intervención, bueno, pues nos ayudan a formar, a enseñar y a dirigir y transmitir este conocimiento. El aprendizaje significativo es algo que los estudiantes adquieren con base en una actividad que está generada óptimamente. Entonces, esto facilita que los estudiantes adquieran el aprendizaje. Para esto, bueno, pues se involucra el constructivismo, que, bueno, pues sitúa al estudiante como el centro de este aprendizaje. Los estudiantes generan un lazo cognitivo nuevo, puesto que ellos tienen una concepción acerca de algo y nosotros como docentes le brindamos las herramientas para que el estudiante pueda generar un nuevo significado que se construye de un significado que ya tenía, de una aportación que le estamos realizando, lo fusiona y genera un conocimiento nuevo. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado? En mi caso, mis abuelos no pasaron más allá de la primaria. Sin embargo, mis abuelos conocen las tablas de multiplicar, saben restar y sumar a la perfección, porque la educación tenía un peso diferente, porque se le depositaba un valor muy concreto, entonces se le tenía un respeto al aprendizaje, pero también algo muy importante y una herramienta vital en este proceso de enseñanza era el hecho de que el aprendizaje era sumamente significativo, en el sentido, bueno, pues que se transmitía a los estudiantes y los estudiantes aprovechaban todo. Los estudiantes lo usaban para ir a la tienda, lo usaban porque muchos de sus papás no sabían contar. Entonces, en este sentido, ellos tenían que, por el simple hecho de tener la oportunidad de ir a una escuela, podían ir y aplicar este conocimiento al momento de ir por unas tortillas, de ir por un jugo, etcétera. Entonces, bueno, pues se fueron colocando en un aprendizaje hasta cierto punto in situ, en el sentido, bueno, pues de que se fue generando sobre la práctica, se fue realizando en este proceso, bajo la experiencia, después de un sentir para llevarlo a una vivencia fuera del aula y dentro de forma académica, social, cultural, etcétera. El quehacer docente en este sentido involucra herramientas indispensables para el desarrollo de estas habilidades, puesto que potencia las áreas de oportunidad de los estudiantes, porque es algo que les va a servir mucho desde el punto en el que generan a esta sociedad. Recordemos también que en la Ley General de la Educación nos menciona algo muy importante,
que es acerca de que la educación, bueno, tiene que ser universal, tiene que ser inclusiva, gratuita, laica, pública, de que también nos habla de estas situaciones, pero todo esto conlleva una formación estudiante, misma formación que buscamos en este proceso para que los estudiantes se desarrollen profesional y de forma social ante las personas. También, bueno, pues nos encontramos, aunque los docentes en este sentido actuamos como agentes para el proceso educativo y colaboramos para realizar y llevar a cabo una transformación social. Entonces, ¿qué estamos haciendo bien en las aulas? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué áreas de oportunidad tenemos presentes para seguir enriqueciendo este proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, bueno, el aprendizaje situado se lleva a cabo haciendo uso de diversas herramientas. Es decir, si yo me sitúo en el interior de un aula y les platico a mis estudiantes que vamos a ir a una granja, que va a haber tales sonidos, tales animales, tal escenario, ciertos objetos, entonces al momento ellos generan una idea propia y al momento de llevarlo a la práctica, los estudiantes constatan tal teoría. Entonces eso genera un lazo que queda profundizado en la mentalidad del estudiante, llevando, bueno, pues a cabo el aprendizaje significativo, que como ya sabemos, bueno, pues es una herramienta que favorece grandemente a los estudiantes. En este sentido, ellos pueden constatar una experiencia y después la llevan a la práctica. Hay por ahí una estadística que dice que aprendemos el 10% de lo que vemos, que aprendemos el 30% de lo que escuchamos, que aprendemos incluso acerca de aquello que debatimos, pero el 90% de lo que aprendemos está en el hacer y en el comprender. Entonces, estas son dos herramientas o dos elementos básicos para llevar a cabo una formación estudiantil plena en los estudiantes. Por ello, yo creo que es muy importante fomentarlo al interior del aula y por eso, bueno, pues también debemos de promover otros dos elementos sumamente importantes que podría ser en un sentido hasta cierto punto la memorización y, bueno, pues también el que los estudiantes aprendan a reflexionar, aprendan a llevar el conocimiento a planos más amplios, donde ellos puedan intervenir, donde ellos puedan opinar, donde ellos puedan aportar y que además, bueno, pues ya llevan ahí un sentido más de pertenencia, de introspección acerca de sus saberes. Tenemos algo muy importante y que me llama mucho la atención, puesto que hay algo que son los aprendizajes esperados, todos los conocemos y los encontramos en el plan de estudios, pero los aprendizajes esperados los situamos en un punto en el sentido de que nos sirven para llevar a cabo la sesión, para hacer nuestra planeación, para hasta cierto punto diseñar actividades, para mostrar evidencias, claro que sí, incluso en la calificación está. Lo triste de este escenario es que muchas veces el aprendizaje se limita a el aula, se limita a la situación, se limita al momento, entonces se practica y generalmente pues tiende a olvidarse. Pero el aprendizaje significativo es diferente. Si tú logras un aprendizaje efectivo en tus estudiantes, significativo, bueno, pues entenderás que este aprendizaje se profundizó, se analizó, se reflexionó. Por ende, se queda en una parte de nuestra mente que es, podríamos decirlo, permanente y que en cierto punto será practicable por el estudiante, en el sentido de que, bueno, pues al ir a la tienda, al socializar con otras personas, al tener que estar frente a un grupo determinado de personas, él sabrá comunicar, él sabrá expresar estos valores, él podrá manifestar sus ideas. Entonces, bueno, pues el aprendizaje significativo es muy importante entender, tengamos en cuenta que está muy apegado al constructivismo, esto porque, bueno, pues sitúa al estudiante como centro del proceso de aprendizaje. ¿Qué le vamos a otorgar a nuestro país? ¿Qué le vamos a otorgar a nuestra sociedad basados en un aprendizaje significativo? Personas con capacidad de razonar y de reflexionar acerca de las situaciones que lo rodean, que se sitúan en su entorno, no solo en la escuela, sino en su comunidad, con sus vecinos, con su familia, con sus familiares. Entonces, este aspecto es muy importante, por lo que yo sugiero que todos
promovamos este elemento tan importante que es potenciar el conocimiento previo, fortalecerlo y generar nuevos aprendizajes significativos que verdaderamente generen una huella en nuestros estudiantes, que verdaderamente los lleven y los motiven a actuar, que los motiven a ver el conocimiento de una manera diferente. En este sentido, nuestra función como docentes se estará llevando a cabo. Esto porque, bueno, es un elemento que no debemos de hacer a un lado, es un elemento que podemos emplear ahorita como practicantes y en un futuro como docentes frente a un grupo. El mostrar a nuestros estudiantes que su labor, que su aprendizaje no es aplicable nada más al espacio educativo, sino que ellos pueden llevarlo más allá en su vida profesional, en su siguiente escalón académico, en cualquier elemento. Ellos tienen que aprender de apropiarse de cierto elemento para explotarlo, para racionalizar, para llevar a cabo estos procesos cognitivos que le llevarán a poder actuar por sí mismo, a poder actuar en pro de la sociedad, en pro de sus compañeros, en pro de sus docentes y, ¿por qué no?, como beneficio dentro de su calificación. Es muy importante que formemos ciudadanos que busquen contribuir de forma positiva a este elemento educativo, cultural, académico, porque es una vida, es una mente. Es una forma en la que podemos potenciar no una habilidad ni dos, podemos potenciar este sentido en el punto en el que esto se vuelva ilimitable. Por ello yo considero que como docentes debemos de promover las herramientas necesarias, las estrategias, las dinámicas necesarias para llevar a cabo un aprendizaje significativo, y que si buscamos como docentes realmente obtener algo importante, nos centremos en esto, en esta función docente que involucre el aprendizaje significativo como una herramienta aplicable para todo. Y bueno, pues este es mi punto de vista. Agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho su atención y espero que les sirva mucho esta información. Hasta la próxima.